Bueno, ya que hicieron los planos acotados de cada una de estas piezas, vamos a empezar a agregar tolerancias. Primero tolerancias dimensionales, luego tolerancias geométricas y luego rugosidades. En un principio vamos a ver que nos piden que pues tenemos este ensamble. Este es le llaman el bastidor. Entonces este, que es el buje, va a entrar aquí. Un buje es algo así como un valero, como un rodamiento, sirve para introducir un elemento que va a estar girando. Entonces es hecho de un material suave, que en este caso es bronce, y que eventualmente va a ser necesario quitarlo, ¿sí? Se va a desgastar y vamos a tener que quitarlo, pero esto se usa, es una versión barata y para poner un valero, y aparte de que se usa cuando no hay mucho espacio para poner rodamientos. De este lado tenemos otro, aquí le llaman rosca. Entonces esta pieza va a entrar aquí y esta acá. Entonces, por ejemplo, esta tiene su diámetro de 30 milímetros y donde va a entrar, pues también tiene su diámetro nominal de 30, pero nos piden que indiquemos que van a tener cierto ajuste, es decir, que vamos a jugar con sus tolerancias dimensionales para que podamos ensamblarlos con cierto ajuste. Entonces, nos piden un ajuste H7S6 para buje y bastidor. El H7, como está en mayúsculas, es para el agujero, y S6, como está en minúsculas, es para el eje. En las diapositivas anteriores les mostré una tabla en donde venía cómo encontrar las desviaciones y los límites en función del diámetro y de la nomenclatura que nos estén solicitando. Este es otro tipo de tabla, es un poco más sencilla de entender. Entonces, si se fijan en el ajuste que nos están pidiendo, es uno de los ajustes preferidos, el H7S6. Entonces nada más tenemos que buscar para nuestro diámetro nominal de ambos partes a cuánto equivale sus desviaciones, ¿sí? Entonces, en una tabla que les voy a pasar estas tablas, son sacadas del Jensen. Entonces vamos a buscar el ajuste que nos solicitan. En este caso, aquí está el H7S6, es de arrastre medio. Vienen siendo ajustes de interferencia y de transición, ¿sí? En este caso, como es un buje y lo que se busca es que no se salga, lo más probable es que es un ajuste de interferencia, ¿sí? Tuvo que entrar a presión. Entonces vamos a buscar el diámetro nominal de este lado y vemos que está exacto, diámetro 30, y buscamos en las tablas y vamos a encontrar los límites superior e inferior para el orificio y los límites superior e inferior para el eje, ¿sí? Eso tenemos que plasmarlo en el plano. En el caso del eje, nosotros tenemos que indicar que donde está el diámetro 30, vamos a agregarle su nomenclatura ISO, en este caso S6, y vamos a agregar, para mayor claridad, los límites inferior y superior en la misma cota. Entonces, con esto vamos a agregar todo lo que es la tolerancia dimensional para esa medida. En el caso del agujero, también lo mismo. Va a ser su diámetro nominal
pero tenemos que agregar su nomenclatura ISO y sus límites superior e inferior en la misma cota. Esta forma es como yo hice los planos de las piezas. Ustedes deben de buscar en sus planos en donde tienen esta medida, ¿sí? Y hay que agregarla. Vamos a ver ahora cómo se agregan en el plano las tolerancias dimensionales. Aquí tenemos un plano ya con lo que son las acotaciones normales, pero vamos a ver cómo modificar esto para agregar tolerancias dimensionales. Si recuerdan, cuando uno agrega las cotas, nada más aparece esto, no hay que modificarle nada. Esto de aquí representa la magnitud de la cota. Si acaso cuando tenemos que agregar eso de, por ejemplo, 4x, que algo se repetía 4 veces, entonces tenemos que modificar esa cantidad. O podemos aquí agregar símbolos, etcétera, pero hasta ahora no lo hemos necesitado. Vamos a entrar ahora a la siguiente pestaña. En esta, vean que ahora sí que por default viene la cota normal con su redondeando hacia una unidad por ser milímetros y nada más. De este lado podemos ver cómo se va a ir modificando. Pero tenemos otras opciones. Por ejemplo, tenemos el dimensión básica. Esto lo vamos a ver cuando veamos tolerancias geométricas, pero es cuando vamos a considerar una cota como exacta, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en tolerancias geométricas. Está la de referencia, entonces vean que se encierra entre paréntesis. Esto es porque hay ocasiones en que una acotación es innecesaria, pero para facilitar el entendimiento agregamos esa cota. Entonces agregamos esta simbología para dar a entender, ¿sabes qué? Sé que esta cota es innecesaria, pero la agrego para que entiendas cierto detalle, ¿sí? Es como para excusarte de un error, como diciendo, no es que esté mal, es que la agregué adrede para que entiendas mejor tal detalle, ¿sí? Si nuestra tolerancia fuera simétrica, aquí podemos agregar las desviaciones. Recuerden que cuando es simétrica es igual tanto para arriba como para abajo la desviación. Nada más recuerden que las tolerancias sí tenemos que redondear hasta las milésimas, ¿sí? Si nuestra cota nosotros sabemos la desviación superior e inferior, podemos agregarla aquí, ¿sí? Usando lo que es desviación. También está, si sabemos los límites, nos dice que si ponemos los límites en forma apilada, entonces de las tablas sabemos que el eje tiene un límite superior de 30.48 y un límite inferior de 30.035, ¿sí? Entonces ya con eso agregamos lo que son los límites de la tolerancia. Entonces podríamos dejarlo así. También nos dice que podemos poner los límites, pero en forma lineal, y también como máximos y como mínimos. Esto es porque hay ocasiones en las tolerancias geométricas
que cierta dimensión lo vamos a considerar como la máxima, ¿sí? Eso es lo máximo que puede medir cierta pieza. Entonces, en algunas ocasiones se utiliza esta nomenclatura. Pero veamos aquí algo muy interesante. Aquí están los ajustes, ¿sí? Entonces, nos dice colocar los ajustes en forma apilada. En este caso no es un ajuste, sino que vamos a indicar la tolerancia para esa cota. En este caso sería S6, diámetro 30, S6. El S6 es para los ejes. Entonces, como esto no es agujero sino flecha, donde dice agujero, pues vamos hasta abajo y decimos que no aplica. Entonces vamos a decir que la flecha va a tener su tolerancia ISO S6. Entonces vamos a buscar S6 y ya lo indicamos, ¿ok? Esto es por si quisiéramos ponerlo en lugar de apilado en forma lineal, pero en este caso no se aplica. Pero vean aquí algo muy interesante. Nosotros, si le ponemos muestra los límites y le indicamos, claro, aquí el ajuste que necesitamos, el programa de tablas que ya tiene grabadas en la memoria va a agregar en automático los límites, ¿sí? Es decir, que a lo mejor no tenemos las tablas, pero simplemente ayudándonos del programa podemos ya calcular los límites, ¿sí? Entonces podemos ponerlo en la forma como yo les aconsejo, con el diámetro nominal, la nomenclatura ISO y los límites. Si quisieran usar lo que son las desviaciones, igual es con esta opción, diámetro nominal, la nomenclatura ISO y las desviaciones calculadas por el mismo programa. ¿Ok? De hecho, podríamos ir aquí hasta estas opciones, indicar la tolerancia que nos piden en la norma ISO y luego regresarnos a donde están, por ejemplo, las desviaciones, y él ya las va a tener, ¿sí? Sacada de tablas, ¿ok? Entonces es una opción muy interesante. Si no tuviéramos las tablas a la mano, el programa de Inventor puede calcularlas por sí mismo. Esto fue para el eje. El bastidor es el que va a ser el agujero. Entonces tenemos que modificar esta, que es donde va a entrar el buje. Entonces, en este caso, el agujero es H7. Entonces tenemos que decirle, curiosamente el H7 es tan utilizado que casi siempre lo selecciona por default. En este caso coincidió. Entonces es H7, es el agujero, la flecha no aplica. Verificamos que sí sean las 3 décimas. Entonces vean, diámetro 30, nomenclatura ISO H7 y sus dos límites. Si no quisiéramos usar las nomenclatura ISO, pues podemos irnos a las opciones que están más arriba, ¿ok? Pero vamos a hacerlo en forma completa, indicando diámetro nominal, la nomenclatura ISO y los límites de la tolerancia. Algo que quizá se pregunten es, bueno, ok, agregamos la tolerancia en esta parte, pero todas las demás medidas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Van a salir perfectas o
o no necesitan de tolerancias dimensionales? Y la respuesta es que sí, nada más que en las otras medidas que no son tan importantes se agregan tolerancias generales. Por ejemplo, en esto, como es algo que va a ensamblar, sí necesitamos de cierto ajuste para que no se vaya a salir la pieza. Pero, por ejemplo, el diámetro que tenga la cabeza del buje, pues no importa tanto. La altura de esa cabeza, pues tampoco importa tanto, porque eso va a quedar afuera de del ensamble. Y quizá también la altura total de nuestro buje tampoco importe tanto. Lo que importa realmente es el diámetro del cilindro que va a encajar en la otra pieza. Entonces, para todas las demás medidas, podemos agregar tolerancias generales. Esas tolerancias generales se agregan en la columna de notas. Aquí, por ejemplo, el diseñador propone tolerancias generales de más o menos medio milímetro, ¿sí? Entonces, para todas las demás cotas que no se le indica alguna tolerancia en particular, se le va a indicar tolerancias generales en las columnas de notas. Aquí, si acaso, hay que resaltar es que hay que poner notas, 2 puntos, después en forma tabulada, esto se obtiene aquí, van a ir agregando las notas y nada más para agregar lo que es el símbolo de más menos, nos vamos a apoyar de estas opciones de acá, donde dice insertar símbolo, ¿sí? Entonces aquí vemos que está el de diámetro, el de grados, aquí hay muchos otros. Todos estos son de tolerancias geométricas que vamos a ver después. Y aquí abajo es por si quieren agregar símbolos griegos o cosas por el estilo. Y aquí está el símbolo de más menos. Entonces ese es el que hay que agregar, ¿sí? Entonces así es como se agrega la columna de notas para las tolerancias generales que van a tener todas las demás cotas. Siguiendo con el ejercicio, nos piden ahora un ajuste H7P6 para la rosca y el bastidor, ¿sí? Ambos tienen diámetro nominal de 18 milímetros. Entonces, vámonos a tablas para ver a cuánto equivale esa simbología de H7P6 para encontrar las desviaciones. Bueno, entonces ahora nos piden calcular este ajuste, ¿sí? Es diámetro 18 con H7 para el agujero y P6 para la flecha. Entonces, vemos en la tabla que no hay número 18, del 16 se brinca al 20, pero podemos ver aquí arriba de la columna que dice hasta o incluyendo. Quiere decir que en esta zona los números desde el 16 hasta el 19.999 se le pueden aplicar las mismas desviaciones. Entonces nos vamos a donde está el ajuste que nos piden, es H7P6, que es un ajuste de interferencia, ¿sí? Entonces vemos que para esta zona de 16 milímetros para diámetro nominal, tenemos que encontrar sus desviaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un cálculo como este. Basándonos en este límite superior para el orificio, vamos a encontrar su desviación superior. Entonces, vamos a recordar que la desviación superior se encuentra restando
el límite máximo menos el límite, lo que es la dimensión nominal, y con eso encontramos la desviación superior. Esa hay que aplicárselo a este valor. Su dimensión nominal va a ser 18, nada más le tenemos que sumar la desviación superior y ya vamos a encontrar cuánto va a valer, ¿sí? Entonces hay que hacer un cálculo parecido para cada uno de estos valores. Hay que encontrar para cada uno su desviación. En este caso sería desviación inferior, en este es desviación superior, acá la inferior, y aplicárselo a su número correspondiente. Entonces estos serían los resultados, ¿sí? Para nuestro diámetro de 18, que no está en las tablas, tenemos que encontrar cuáles serían sus valores aplicándole las mismas desviaciones que su valor correspondiente en la tabla. Ya que sabemos los valores para sus cotas, vamos a aplicarlas. En este caso es diámetro 18 como valor nominal, su nomenclatura ISO, que es la P6, y le hacemos que el programa calcule el límite superior y el límite inferior. Y en las notas tenemos que agregar las tolerancias generales, que para este caso es de más menos medio milímetro. Lo mismo hay que hacer para el bastidor, su diámetro nominal de 18, su nomenclatura ISO, y hacer que el programa calcule los valores límite. Y lo mismo agregar las tolerancias generales.